palabras requieren sinceridad, devoción y arrepentimiento para que entonces suceda la conversión y la transformación. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Cristo es el verbo de vida. ¿A qué se refiere con esto? Dice que la vida fue manifestada y que se trata de vida eterna. Lo que está escrito se hizo realidad. La palabra de Dios cobró cuerpo y caminó entre nosotros. Lo intangible se hizo tangible. Juan está diciendo, la vida fue manifestada. ¿Pero de qué tú hablas, Juan? Obviamente se refiere a algo más alto que la manifestación de vida natural que hasta ese punto Juan había experimentado. En Efesios 2:5 dice que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que la vida natural que hemos experimentado en la carne es muerte confinada en pecado. Estamos separados de Dios en esa condición. Hasta tanto conocemos la verdad, nacemos a la realidad espiritual mediante Cristo. En Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso Juan dice, esta vida se manifestó. En otras palabras, el que no ha conocido a Cristo cree que vive y está muerto, mi hermano. Mas el que le conoce vive en verdad porque ha muerto al pecado. ¿Y cómo es eso, Josué? No entiendo, porque es que la verdad es que de algún modo todavía sigo pecando, todavía fallo todos los días en algo. Pues Juan nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Entonces la clave es cómo andamos, en luz o en oscuridad. Es decir, antes cuando andábamos a oscuras, pecábamos sin mesura. Me levantaba y me acostaba pensando en pecar sin considerar mi maldad como cosa mala. ¿Me sigue? De hecho, alardeaba de mi pecado y deseaba planificar mis malas acciones disfrutándolo, pasándola bien. Después de todo, la vida es una y hay que disfrutarla. Es como uno dice. O como dicen por ahí, ¿verdad? Como decía yo. Pero si andamos en luz, entonces tenemos comunión con Él, dice el texto. Vemos claramente y repudiamos lo que es contrario. No por nuestra propia capacidad, sino porque andamos con Él precisamente. La diferencia la hace el nacimiento de una nueva vida en Cristo. Es un nivel de vida más alto que está conforme al diseño de Dios, porque es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Esta vida que Juan trata de explicar con sus palabras, diciendo se nos manifestó la palabra que estaba escrita, el texto, la Torá, lo que habíamos escuchado desde el principio. Vino y en medio de nosotros caminó y nos habló y nos mostró y nos explicó cómo es que son las cosas, cómo es que es la verdadera vida conforme al diseño de Dios. ¿De qué se trata? Y aún lo manifestó con obras poderosas, milagrosas y maravillosas, poniendo todo en el orden correcto, en el diseño de Dios, como Dios lo había planificado desde el principio. La promesa dice que escribirá su ley en nuestros corazones. Y si todavía fallamos, porque sí, todavía fallamos, pero ahora lo ves, lo sufres, te incomoda, pides perdón y te arrepientes. Y esto es cuando verdaderamente has conocido a Dios y lo amas.
Porque hay quien piensa que la gracia es una vía libre para seguir viviendo en pecado y se equivoca, mi hermano. Se engañan ellos mismos y si no se arrepienten descubrirán su engaño frente al Señor. Y su parte será con los hipócritas, dice la Escritura. Porque el Señor les dice: aléjense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Es decir, para andar en pecado tienes que esconderte y juntarte con los que están en pecado. Pero si tienes comunión con el Señor, fíjate que dice: la sangre de Cristo nos limpia. Si no estoy siendo limpiado, entonces algo anda mal. Esto requiere una autoevaluación, mi hermano. Si la palabra dice que seré limpio, esto debe de suceder. Pero si continúo en suciedad, algo no está funcionando como debería. Por eso dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Sucede que estas palabras requieren sinceridad, devoción y arrepentimiento para que entonces suceda la conversión y la transformación. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la realidad. Tenemos que venir a Cristo todos los días con corazones sinceros, sabiendo que estamos al descubierto delante de Él. Y en esa actitud pedirle que nos limpie y nos transforme. Esta debe de ser nuestra reflexión diaria, porque de otro modo no estamos reconociendo nuestra condición delante de Él. Y aún dice que le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi hermano, nuestra condición en esta carne depende completamente de Cristo. Por eso somos salvos por gracia, porque de otro modo no hay nada que podamos hacer para salvarnos. No importa qué, no hay nada. Depende de Él. Tenemos que entender que nuestra salvación y nuestra transformación no depende de nosotros. Depende de Él. Basta entender que dependemos de Él para todo. Gloria a Dios. Santo, poderoso eres, Señor. Dependemos de ti, Padre Santo. Dependemos de nuestro Señor Jesucristo, de su nombre que es sobre todo nombre, y del Espíritu poderoso de Dios que opera en nosotros. Aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese poder es el que tiene que operar cada día en tu vida para que puedas vencer sobre el pecado, para que puedas vivir en luz, para que puedas vivir una vida conforme al diseño de Dios, un nuevo diseño, un nuevo nivel, un nuevo estándar de vida, no conforme a este mundo, conforme al reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, así sea hecho en tu vida. Amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.